Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la rumiación, de cómo a veces las cosas no paran de darnos vueltas en la cabeza y nos agota tanto. El pensamiento forma parte de nuestro proceso cognitivo y está directamente relacionado con nuestras emociones y nuestras experiencias. Una de las expresiones de la ansiedad es el pensamiento rumiante, aquel estado de alta activación de pensamiento que se vive como involuntaria, se siente incontrolable, es intrusiva, genera sensación de confusión, fatiga y cansancio psicológico y físico. Al pensar, elaboramos nuestra propia forma de interpretar la realidad y le añadimos una connotación emocional. Tendemos a pensar que esta conclusión a la que llegamos sobre lo que pensamos es la propia realidad. Pensar durante todo el día es algo habitual en el ser humano, ya que somos seres pensantes. Los expertos dicen que somos capaces de crear aproximadamente 60.000 pensamientos, de los cuales el 95% surgen de forma automática, siendo similares en días consecutivos, y de ellos el mayor porcentaje, el 80%, son negativos. Pensamos para reflexionar, para solucionar, para proyectar, para evaluar, en el trabajo, estudiando, ante una nueva situación. Todo esto forma parte de nosotros y tiene su función adaptativa. Lo que no hay que pasar por alto es lo que ocurre cuando lo normal deja de ser tan normal y se convierte en patológico. De esta forma, el pensamiento se vuelve obsesivo, entramos en bucle, se sale de nuestro control y nos genera malestar, ansiedad, incomodidad e interfiere de manera negativa en nuestra calidad de vida. Son los denominados pensamientos rumiantes o rumiación. El término rumiación en psicología es darle vueltas a un pensamiento, a una idea o a un posible problema de manera inconsciente y casi obsesiva, provocándote cierto malestar y haciéndose realmente complicado poder parar y salir de esa situación. Idea o pensamiento que no somos capaces de controlar ni conseguir de que se aleje y que, sacado de contexto, suele ser bastante improbable. Cuando tenemos expectativas poco realistas, es probable que tomemos decisiones erróneas y si las cosas no salen como esperábamos, podemos entrar en un tipo de pensamiento circular, de juicios negativos, de culpas y de remordimientos que nos jugarán malas pasadas. Nuestros pensamientos forman parte de nuestro mapa mental, que junto con las creencias, los valores, las reglas y el significado que atribuimos a las distintas experiencias a lo largo de la vida, constituyen todos aquellos aspectos que nos hacen únicos y diferentes y que determinan nuestra forma de percibir el mundo y el entorno en que nos movemos. Es sabido que una misma experiencia o situación para unas personas puede ser interpretada como desagradable y muy estresante. Otros, en cambio, pueden considerar la misma situación como un desafío y el estrés inherente a ella como motor para superarlo. Algunos ejemplos conocidos pueden ser hablar en público, trabajar en un servicio de urgencias, competencias deportivas de alto impacto, deportes de riesgo, entre otros muchos. La mente es muy útil en muchas situaciones, nos ayuda a resolver problemas, a elegir cosas, a analizar, a sacar conclusiones, a prevenir escenarios futuros en función de la información obtenida. Sin embargo, otras veces la mente no es nuestra amiga y lejos de poder llegar a ninguna conclusión, nos enreda. Le damos vueltas a las cosas una y otra vez. Tenemos la sensación de que no podemos controlarlo, de que no podemos parar, acabando fatigados, desesperanzados, agotados y lejos de aquellas cosas que son importantes para nosotros. Somos conscientes de que la rumiación se trata de pensamientos exagerados que conectan con ciertas preocupaciones y que dan pie a diferentes escenarios, desde los más amables y tranquilizadores a aquellos más difíciles y preocupantes, y de esta manera nuestra cabeza irá de un lado a otro desgastándonos. Investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de San Luis de Missouri en Estados Unidos confirman que el enfado y la rabia que habitualmente sostienen los pensamientos obsesivos producen más síntomas físicos que la ansiedad o la depresión. Recuperar el rumbo de tu vida sin estos pensamientos reiterativos es posible.
La clave pasa por aprender que estas reflexiones adictivas nunca son aleatorias y que también pueden ser oportunidades extraordinarias para aprender a entenderte y a encontrar la ruta interna para alcanzar tu bienestar. La rumiación es la antesala de otras conductas más nocivas, tales como tener que tomar medicación para dormir, para la ansiedad, para eliminar los síntomas depresivos, comer compulsivamente, entre otros. Por este motivo, es esencial detener el proceso de rumiación desde la psicología, interviniendo desde su raíz, entrenando habilidades discriminativas de forma que la persona aprenda a detectar sus propias emociones y pensamientos, discrimine qué hace cuando aparecen estos contenidos y contacte con la experiencia de un yo que trascienda a sus pensamientos y emociones, que elige y da pasos hacia lo que quiere en cada momento en conexión con aquello que es importante y valioso en su vida. Entonces, ¿es posible dejar de rumiar y romper con este bucle de pensamientos? Sí, es posible. El cómo te lo expondré en un próximo vídeo en el que te facilitaré 10 maneras en las que puedes romper con esta rumiación y salirte de ese círculo vicioso que nos provoca tanto malestar. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.